Bueno, buenos días. Bienvenidos ya a la segunda sesión de este 7º Congreso Internacional Democracia y Participación Ciudadana. Ayer fue un día largo, ustedes asistieron al panel de la mañana y bueno, ahora concluiremos la sesión de la mañana y ya cerraré yo con una ponencia por la tarde. Este panel es una variedad dentro de la participación ciudadana y los ámbitos de investigación que hemos desarrollado en los últimos tiempos, sobre todo en relación con la investigación del profesor Cotino, que tenemos la suerte de que nos va a dar la ponencia. Y la relación va a ser con un tema de, iba a decir de actualidad y de futuro, pero sobre todo ya prácticamente es de actualidad, que es la relación de la inteligencia artificial con la propia democracia y cualquier reflexión que se puede llevar a cabo a través de la participación política, la participación virtual. En ese sentido, contamos con 3 expertos en la materia que van a aportar visiones desde algunas consideraciones desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de los derechos digitales, y yo creo que vamos a tener un panel bastante completo y que va a dar una visión global, que también es lo que pretendía, de la materia. Así que no les robo más tiempo a los ponentes. Vamos a empezar con la profesora Vilma Arellano Toledo, que es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, está al fondo de la mesa, a mi derecha, especializada en Derecho de las TIC y Privacidad en el entorno digital e inteligencia artificial, socia de Odisea y miembro de su área de privacidad, también es colaboradora del Departamento de Derecho Constitucional de la Complutense, es profesora del Máster de Transparencia de la Complutense y de otros másteres de otras universidades, miembros de proyectos relacionados con el tema que va a desarrollar, como el de derechos y garantías frente a las decisiones automatizadas en entornos de inteligencia digital, Big Data y Robótica, del Ministerio, y liderado por el profesor Cotino, que también nos acompaña. Es autora de más de 50 contribuciones académicas sobre derecho de las TIC y aspectos jurídicos de la información, de la privacidad y de la inteligencia artificial. Ha sido investigadora invitada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, de gran prestigio, del Ministerio de Presidencia de España y de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, entre otras. Así que muchísimas gracias, Vilma, por aceptar la invitación. Ya solo me queda leer el título de su intervención para darle paso. El título es Derechos digitales, inteligencia artificial y democracia. Adelante, Vilma, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, buenas tardes ya, que ya son casi la 1 de la tarde. Primero que nada, pues voy a iniciar haciendo lo que el resto de mis colegas el día de ayer, y es agradeciendo al profesor Castellanos la invitación para participar en este congreso. Ya es la segunda vez que me toca estar en este de democracia y participación política. Y bueno, me ha permitido volver a Valencia después de más de 2 años de no visitar esta ciudad a la que le tengo un cariño muy especial. Y pues de la mejor manera, además compartiendo mesa con 2 queridos profesores, especialmente el profesor Cotino, que hace ya 15 años que le conozco y que hemos colaborado en muchas cosas juntos. Y bueno, y dicho esto, quería contaros que he hecho un poco una reformulación de la ponencia. La traía pensada de una manera el día de ayer, y cuando he visto que teníamos este público tan joven, tan lleno de energía, y que seguramente es uno de los sectores, sino el que más usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación, pues he pensado en darle un enfoque más hacia, pues justamente lo que quería hablar, los derechos digitales, pero pues en un lenguaje un poco más, lo más sobrio posible para que nos entendamos todos, ¿no? Las tecnologías, como bien sabemos, son pues ya, digamos que algo imparable, ¿no? Algo que no podemos detener, su avance es inexorable. Cada día que pasa se están haciendo nuevos desarrollos tecnológicos, y pues ninguno me dejará mentir que nos sentimos quizá a veces hasta desnudos cuando no tenemos el móvil encima. ¿Quién no se sintió frustrado el día de ayer cuando estábamos en esta sala y de repente dejaron de funcionar las redes sociales, el WhatsApp? Yo por lo menos, que es el único que tengo, pero me enteré que otras redes sociales sufrieron el mismo fallo. Así que muchas veces sentimos que tenemos necesidad de esa conexión y de esa conectividad. No sé si es exactamente una necesidad, pero lo que sí es un hecho es que, lo que he dicho antes, tienen un desarrollo imparable, y pues ante esta situación lo que se ha propuesto por una parte el legislador europeo y por otra parte el legislador español es el tratar de regular ciertos derechos en el ámbito digital. No se trata, que como han dicho algunos de los creadores de la Carta de Derechos Digitales, de crear derechos nuevos, sino más bien de tratar de poner el acento tecnológico y el énfasis tecnológico en los derechos fundamentales, que finalmente son la base de todo el ordenamiento jurídico, ¿no?
Ayer hablamos los colegas hablaron de democracia, de participación política y de unos principios básicos para que ésta sea posible. Pues hoy lo que voy a tratar de contar un poquito es cómo esos principios se aplican en el ámbito digital. Hablaré de algunos derechos más allá de los que tienen que ver con participación política, pero me centraré, por supuesto, en estos últimos, que son lo que más nos interesa. ¿Por qué? Pues porque el medio digital nos ha permitido, como todos sabéis, nuevas formas de expresión y, pues evidentemente, en el ámbito político no es la excepción, ¿no? Podemos utilizar esta tecnología para expresarnos de un modo distinto, quizá con unos alcances mayores a lo que estábamos acostumbrados en el medio offline, así que pues no tenemos más que sacarle provecho, ¿no? Siempre que se garantice pues esos derechos fundamentales en su seno. Estos derechos digitales tienen como base uno de los primeros que se garantiza, que es el derecho de acceso a Internet, porque evidentemente no puede haber consecución de dichos derechos si no hay un acceso generalizado a Internet. En general pensamos que todo mundo está conectado a la tecnología, pero la verdad es que no es así. Existen muchas brechas de muchos tipos, no solamente por regiones del mundo, sino por sectores de la población. Lo rural y lo urbano no tienen la misma conectividad. Se habla incluso de una brecha de género. Así que, pues evidentemente, este contexto y este panorama hace que sea más necesario aún tratar de garantizar unos derechos mínimos, ¿no? Este derecho de acceso a Internet, que sería, como digo, el primer derecho que aparecería como base en estos documentos de los que ahora os voy a hablar sobre derechos digitales, va más allá de lo que conocíamos como el clásico Servicio Universal de Telecomunicaciones, que estaba garantizado en la Ley General de Telecomunicaciones del año 98, y en donde se hablaba de la necesidad de que hubiese un acceso con calidad y a un precio asequible para toda la población de esos servicios telefónicos. Este derecho de acceso a Internet va mucho más allá y trata de tener un alcance mayor que ese servicio universal. Ahora bien, ¿qué ordenamientos han abordado la cuestión de los derechos digitales? Por un lado está el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que hace un primer acercamiento, digamos, a algunos de esos derechos, que luego son desarrollados de una manera muchísimo más amplia en la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 2018, que es la que hace la transposición a la norma interna, a la norma española, justamente de dicho reglamento. Ese reglamento hablaba de algo que seguramente os sonará, que es el conocido como derecho al olvido, que realmente es, digamos que, una de las facultades que tenemos dentro de los conocidos como derechos ARCO, derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de nuestros datos personales. Habréis visto, si leéis los avisos de privacidad de las aplicaciones que utilizáis, que siempre aparece una pequeña leyenda en donde nos dice cómo se van a tratar nuestros datos personales, con qué finalidad, y que tenemos ese derecho a oponernos a su tratamiento o a cancelar o revocar un consentimiento que hayamos dado para ese tratamiento. Entonces, este derecho al olvido, pues ya denominado de esta manera en este reglamento europeo del año 2018, del año 2016, que entró en plena vigencia en 2018 y que es de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, pues trata de, digamos que ir en el sentido de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que había dado la razón a un ciudadano para borrar la información que aparecía de él en un buscador de Internet, en el buscador más famoso, el que todos utilizamos, ¿no? Otro derecho que también trata el Reglamento General de Protección de Datos es el derecho a no ser objeto de decisiones puramente automatizadas que estén basadas o que no haya, en donde no haya una intervención humana. Es, digamos que un hito en ese momento, cuando aparece en ese reglamento de 2016, porque pues este documento habla sobre algunos elementos que tienen que ver con el Big Data, con la inteligencia artificial, con los algoritmos, en fin, con esto de las decisiones automatizadas, y viene a ser pues un referente a nivel mundial, ¿no?, en cuanto a regulación en materia de privacidad, pero que evidentemente abre el camino a unos derechos que luego se consolidaron en el texto, como he dicho, nacional, en la Ley Orgánica de Protección de Datos del 2018, y que posteriormente se ampliaron aún más en la Carta de Derechos Digitales de reciente aprobación, de hace apenas unos pocos meses, ¿no?
Esa ley de la que hablo, la Ley Orgánica 3/2018, denominada Ley Orgánica de Protección de Datos y Derechos Digitales, porque justamente su título 10º se ocupa de ampliar ese catálogo que ya había un poco esbozado ese reglamento europeo, y trata no solamente el derecho al olvido en la vía de que se pueda borrar el nombre o digamos los resultados que arroja un determinado navegador sobre una persona, sino que lo lleva también al espacio de las redes sociales, ¿no? A que podamos ejercer ese derecho al olvido en las redes sociales. Reconoce también una serie de derechos en el ámbito laboral, por ejemplo, el derecho a la desconexión del espacio de trabajo. Reconoce el derecho a la neutralidad de Internet, que es un principio básico y que está muy relacionado justamente con todo el tema de este Congreso, la democracia y la participación política, porque en la medida que haya neutralidad en la red, es que podemos ejercer mejor los derechos fundamentales en su generalidad y los particulares que tienen que ver con la participación política, que son la libertad de expresión y el derecho a la información. El derecho a la información, entendido como lo establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con las facultades de recibir, investigar y difundir información. En esa amplitud de expresión es que tiene que ser reconocido ese derecho a la información, que ya esa declaración del año de 1948 decía, tiene que reconocerse el derecho a la información por cualquier medio y sin límite de fronteras. Era todavía ni siquiera 1950 y ya se hablaba de la necesidad de que fuese garantizado en esa amplitud. Pues hoy por hoy con las tecnologías de la información esto se hace todavía más necesario. A otro nivel, no a nivel normativo ni legislativo, pero sí como una carta de intenciones, tenemos un antecedente que es posterior a la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero anterior a la vigente Carta de Derechos Digitales impulsada por la Secretaría de Estado y Digitalización e Inteligencia Artificial, que es una carta que elaboró un grupo de abogados, de juristas del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, que también es conocida como Carta de Barcelona, que incluye algunos otros derechos que no estaban mencionados en la Ley Orgánica de Protección de Datos y que tampoco están mencionados en la Carta de Derechos Digitales de 2021. Entre ellos habla de la necesidad de que se reconozca un derecho a la ciudadanía digital, es decir, con todos esos derechos y obligaciones que tenemos todos como ciudadanos en el entorno offline, pero reconocidos en el ámbito digital. Como ya he dicho, no se trata de hablar de nuevos derechos, sino de poner el acento en aquellos derechos ya existentes, ese acento, digamos, tecnológico, ¿no? También el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona integra en esa carta el derecho de asilo digital, que sería, digamos, el equivalente al asilo político, porque cuando hay cuestiones de censura, de represión, de falta de libertad de expresión en determinados países, siempre pues, se busca, ¿no?, que haya algún espacio de expresión y en este caso está pensado pues ese asilo digital para en el ámbito tecnológico, ¿no? Y luego, bueno, ya iría en concreto a lo que es la Carta de Derechos Digitales de este año 2021, que como he dicho antes ha impulsado la Secretaría de Estado, que depende del Ministerio de Asuntos Económicos, ¿no? Asuntos Económicos y Transformación Digital, que pues es un documento que no pretende o no es vinculante, no tiene un carácter legislativo. Los propios creadores de la Carta, el profesor Moisés Barrio, por ejemplo, ha dicho que la intención de la Carta no es legislativa, sino declarativa. Tiene una función de establecer unos determinados principios que luego puedan ser inspiradores, criterios inspiradores para la doctrina, para la jurisprudencia y para que posteriormente y en un futuro haya una ley de derechos digitales. España ha sido pionera en este sentido porque es el primer país, si no me equivoco, en el entorno europeo desde luego, en el mundo muy probablemente también, que ha regulado esta cuestión de los derechos digitales. Bueno, no regulado, pero sí que integrado en esa carta y que, bueno, como he dicho antes, pretenden ser una base, un fundamento para que en un futuro pueda haber una legislación al respecto, o al menos así lo han tratado de expresar algunos de los creadores de la Carta. Incluso se ha hablado de la necesidad o de la posibilidad de que en un futuro se pudiesen integrar algunos de esos derechos digitales
en la Constitución Española del año 78. El profesor Artemis Rayo, que fue director de la Agencia Española de Protección de Datos, ha escrito un artículo muy interesante en ese sentido y en donde habla de que es necesario constitucionalizar esos derechos digitales, como en su momento, en el año 78, en el artículo 18 apareció la palabra informática y el legislador español trató de establecer allí que hubiese un límite a esos usos de la informática digamos, tratando de evitar que hubiese una vulneración del derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Así que ese es un poco el objetivo de la Carta, ¿no? Ser como una base, unos principios mínimos para que en un futuro se pudiera legislar a ese respecto. El profesor Ricard Martínez, que iba a estar ayer con nosotros y finalmente no ha podido acompañarnos, ha escrito que además él también es uno de los creadores de la Carta, ha escrito que la Carta tiene como objetivo primordial o como uno de los objetivos primordiales a poner el énfasis en los derechos de igualdad en el entorno digital. Entonces es un poco de lo que se trata y de lo que va esa Carta. ¿Qué derechos reconoce? Bueno, evidentemente unos en el entorno político y de participación, pero inicia con un apartado sobre derechos de libertad, en donde pues estarían consagrados todos aquellos que ya conocemos, derechos fundamentales establecidos en la Carta Magna, en la ley fundamental, pero llevados al plano de lo digital. También tiene un segundo apartado en donde habla de unos derechos de igualdad, como he dicho antes, unos derechos de participación y conformación del espacio público, entre los cuales se incluye ese derecho de la neutralidad de Internet, del que ya hablé antes, pero también el derecho a recibir información veraz y oportuna. Si ya habéis leído la Constitución, que supongo que sí, que será una de las primeras asignaturas que lleváis, supongo que es la que tomáis con el profesor Castellanos, en el artículo 20 se habla justamente de ese derecho a la información y de ese imperativo de que la información sea veraz y que sea pues oportuna, ¿no? El profesor Soria, que es uno de los catedráticos que nos ha formado, a los que nos hemos dedicado a temas relacionados con derecho de la información, siempre decía que no podría existir por ejemplo, ahora que hablamos de fake news y que es de lo que va a hablar el profesor Cotino, que no podía haber fake news porque directamente una noticia que es falsa no es noticia, porque directamente al no ser veraz no es información, ¿no? Entonces, que incluso el propio término de fake news podría ser contradictorio en ese sentido. Así que esta Carta de Derechos Digitales lo que hace es llevar a ese plano digital ese imperativo que ya reconocía el artículo 20 constitucional de derecho a la información y de información libre y veraz. El profesor también decía, el profesor Soria decía, tenemos que tener mucho cuidado, que tiene que haber aquí también un imperativo ético, además de ese normativo, tiene que haber un imperativo ético, porque no todo lo técnicamente publicable es éticamente publicable. No solamente por el tema de la veracidad, sino porque hay unas determinadas informaciones que definitivamente no deberían circular en las redes, ¿no? Y vosotros que sois usuarios lo sabéis mejor que nadie, ¿no? Y bueno, pues finalmente terminar diciendo que ese derecho a la información ejerce como un derecho llave, digamos, ¿no? De otros muchos derechos que están ya garantizados en la Constitución, y que pues aparecen también en otras legislaciones de desarrollo de dichos preceptos constitucionales. Y bueno, pues por mi parte es todo, no quería extenderme demasiado ni aburriros, aunque sé que estáis fresquitos esta mañana y todavía no los tenemos tan cansados como el día de ayer, pero bueno, hasta aquí, y quedo pues a vuestra disposición para cualquier pregunta o comentario que queráis hacer sobre esta participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vilma, por la excelente ponencia, además por la concisión y el repaso general que da a toda la cuestión. Yo creo que, más allá de que ustedes ahora son alumnos de segundo curso, cuando se quieran dar cuenta ya han terminado los estudios de grado, y va a ser un factor diferencial también estos conocimientos sobre la cuestión de los derechos virtuales, la propia Carta de Derechos Digitales publicada hace meses recientes y todo lo que va a llevar aparejado. El hecho de que ustedes se especialicen o que tengan un conocimiento más profundo de estas situaciones para ustedes puede ser un factor diferencial en el futuro, y creo que es interesante también ir más allá de las propias asignaturas, que será un poco lo que igualará a todos, y aprender de la posibilidad también de
de tener contacto con expertos de la materia o que puedan darles nociones de cuestiones que desconocen, pero que puede llamar su curiosidad. En esa misma línea vamos a continuar también con la siguiente ponente, con Francisca Ramón, profesora titular del ámbito del Derecho Civil de la Universidad Politécnica de Valencia, aquí enfrente. Francisca Ramón es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Politécnica. En la actualidad desarrolla es profesora titular de la Universidad Politécnica, es licenciada en Derecho y doctora en la Universidad de Valencia. En la actualidad desarrolla su actividad profesional en el ámbito del derecho civil, adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Ha publicado numerosísimas publicaciones, valga la redundancia, en el ámbito, prácticamente en todos los ámbitos, es multiámbito en ese sentido. Y en el ámbito de la inteligencia artificial también se ha desarrollado, y con la transparencia prácticamente con muchísimas cuestiones relacionadas del ámbito de nuevas tecnologías. En concreto, hoy nos va a hablar de la transparencia con una perspectiva desde el Real Decreto 203/2021, que es de rabiosísima actualidad y que estamos ya en disposición de escucharle ahora cuando cargue su presentación. Adelante, Francisca, muchísimas gracias por aceptar la invitación, cuando quiera. Muchísimas gracias al profesor Castellanos por su amable presentación. Mis primeras palabras son de agradecimiento tanto al propio profesor Castellanos como a la profesora Montero por la invitación aquí a participar, y también a los compañeros que tengo en la mesa, a la profesora Vilma Arellano y al profesor Cotino. Especialmente el profesor Cotino, que es uno de mis guías y de mi orientador en toda la carrera académica. Les voy a hablar de un tema que es la transparencia, una perspectiva sobre el Real Decreto pues muy reciente, 203/2021. Bien, antes de comenzar, el profesor Cotino me indica que va a salir publicado un artículo suyo relativo a esta materia. Yo ya he entrado en pánico y casi no se me nota porque entre la mascarilla y las gafas, pero ya he pensado, tierra, trágame, porque él sabe muchísimo más que yo, con lo cual, bueno, pues es una voz autorizada en toda la materia. Pero bueno, yo voy a aportar mi granito de arena, voy a hacer una pequeña aportación sobre esa perspectiva desde el punto de vista de la transparencia. Bien, los aspectos a desarrollar es precisamente centrar el punto de atención sobre este Real Decreto del año 2021, de hace poco tiempo, de 30 de marzo, que aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos. Este reglamento tiene mucho que decir y además habría que analizarlo bien en profundidad, cosa que no he realizado en esta presentación por motivos de tiempo, pero plantea muchas cuestiones y sobre todo detrás de este reglamento se esconde pues la prórroga infinita de la administración electrónica, con lo cual eso nos plantea también muchas cuestiones y muchas dudas para resolver. La profesora Arellano ha comentado la Carta de Derechos Digitales, con lo cual es un texto que bueno, pues ya lo tenemos disponible, y nos habla de transparencia desde diversas perspectivas. Entonces, habla de protocolos sobre las garantías de los usuarios a recibir una información veraz. Luego, el profesor Cotino va a hablar también sobre el tema de la desinformación. Esos protocolos se indica que deben de asegurar que la transparencia de esa información. Y luego, sobre todo, bueno, pues habla de transparencia en muchos de los apartados de la Carta de Derechos Digitales. Por ejemplo, entornos digitales que contribuyan a un derecho de acceso efectivo a la información pública, la transparencia. Se establecerán condiciones de transparencia y el principio de transparencia y de reutilización de datos de las administraciones públicas guiará la actuación de la administración digital. Como pueden ver, transparencia aparece en muchos de los apartados de la Carta de Derechos Digitales.
Bien, partiendo de ahí, pues el reglamento, que es objeto un poco de presentación, bueno, pues supone, y lo pongo entre comillas, por lo que luego podemos pues un poco comentar, un impulso más para la implantación de la administración electrónica, la relación entre los ciudadanos y la administración, que se supone que se va a dinamizar y se va a facilitar pues a través de los medios electrónicos. Entonces, pero eso luego es como un regalo envenenado, por lo que después iremos viendo. Aparece, bueno, pues todo lo que está relacionado con las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Ya lo de nuevas queda pues un poco, digamos, desfasado, porque ya no son tan nuevas, y sobre todo se establece la relación con el ciudadano. Se habla de reutilización de la información, de transformación digital, de que la administración sea totalmente electrónica e interconectada, y sobre todo incrementar la transparencia. Transparencia, lo vemos una y otra vez que se utiliza en los textos legales. Garantizar luego servicios digitales fácilmente utilizables, con lo cual, bueno, pues aquí habría muchísimo que hablar sobre la brecha digital, sobre si realmente estamos los ciudadanos con los conocimientos suficientes para utilizar esos servicios que se nos ofrecen, que dijéramos como una panacea de que vamos a tener una relación mucho más cercana y mucho más operativa con la administración. Bien, este Real Decreto, que vamos a ir viendo poco a poco, se ajusta a los principios de buena regulación que ya se indicaban en la ley del año 2015, de 1 de octubre, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Hay que tener en cuenta, sobre todo, dos normas que, bueno, pues van una al lado de la otra, es la Ley 39 y la Ley 40 del año 2015, ambas de 1 de octubre, que bueno, pues, facilitaban el uso efectivo de los medios electrónicos de la Administración. Si se fijan, bueno, pues aquí hay ya un periodo de tiempo, desde el año 2015, estamos en el año 2021, en el cual, bueno, pues han pasado muchas cosas y pues ahí se plantea ahora veremos que habían determinados aspectos que no habían entrado en vigor porque se había prorrogado de una forma casi infinita la entrada en vigor por un motivo o por otro. Ahora estamos en un periodo de pandemia, pero antes había otros periodos que no eran, digamos, un periodo sanitario, digamos, afectado. Bien, les he indicado aquí a continuación un plan que bueno, pues se inicia precisamente este año y que abarca pues otros 4 años por delante, que suena tan sugerente como el plan de digitalización de las administraciones públicas, en la cual, bueno, pues es un salto muy importante en la mejora de la eficacia y eficiencia. Y como pueden ver, en esta pequeña participación que les voy a realizar, se habla otra vez de la transparencia. De tanta transparencia ya nos vamos a quedar sin un cuerpo, va a ser todo tan transparente que vamos a ver esto cómo se puede, digamos, canalizar. La idea principal que subyace sobre todo ello es precisamente facilitar la comunicación, la información, el que se sepa por parte del ciudadano pues unos aspectos que pueden serle útiles y sobre todo como diciendo que no hay nada que ocultar, que todo es, dijéramos, puesto a disposición del destinatario. Bien, en lo que nos ocupa, y volviendo a este reglamento, esta norma desarrolla las leyes 39 y 40 del año 2015, que es la que les he dicho que iban una al lado de la otra, respecto pues, a la actuación y funcionamiento electrónico del sector público en relación con los ciudadanos, esa relación que tiene el ciudadano con la administración pública. Todos nos vamos a relacionar con la administración en un momento u otro.
a los efectos tanto del procedimiento como de la notificación que vamos a recibir por parte de la Administración. Entonces se desarrolla la carpeta ciudadana, la Dirección Única de Notificaciones, sedes electrónicas, identificación, representación, registros electrónicos, registro de apoderamiento, las comunicaciones y notificaciones, expediente electrónico, obtención de copias y conservación de documentos, y ahí hay varios aspectos que pueden, digamos, ser discutidos. Y sobre todo, bueno, pues se regula en definitiva pues ese aspecto de la sede electrónica asociada al registro, también de la misma naturaleza. Bien, aquí tienen, no sé si se ve bien, se ve un poco pequeño, pues lo que es el portal de precisamente la sede electrónica, y aquí es precisamente otro pantallazo en el que pueden ver el acceso digamos, de la aplicación. Bien, esta norma, este reglamento del año 2021, de 30 de marzo, ha entrado en vigor el 2 de abril del año 2021, coincidiendo esta entrada con las previsiones relativas a ese registro electrónico de apoderamientos, etcétera, que aparecía en la disposición final séptima de la Ley 39. Ahí es donde quiero que presten especial atención en esa disposición final séptima. Les he dicho que esas normas, la Ley 39 y la Ley 40, habían determinados aspectos en los cuales se iba retrasando la entrada en vigor. A partir de aquí significa que ha culminado todo el proceso de desarrollo reglamentario sobre el uso de los medios electrónicos de la Ley 40, de la ley del año 2015, y que también se relaciona, en cierto modo, con otra ley muy reciente del año pasado, que es la ley del año 2020 de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Es decir, todo está en conexión, de tal manera que, digamos, el punto final es este reglamento que, bueno, pues ya hace que entre en vigor las disposiciones que estaban ahí en barbecho esperando retrasadamente una y otra vez que entraran en vigente. Como pueden ver, como les he indicado que había que fijarse en el año 2015, se ha terminado la demora de 6 años para implantar la administración electrónica, ya que, bueno, pues todo el periplo de la Ley 39 y la Ley 40 del año 2015 empezaron a estar vigentes en el año 2016, en el año 2018, pero se fueron demorando determinados aspectos que hemos indicado hasta una prórroga de 2 años en el año 2020 y hasta el año 2021. Como pueden ver, esto ya es de locos y ya la interpretación y la lectura de las leyes ya es compleja, con que parte de ellas estén retrasándose la entrada en vigor y además demorándose y prorrogándose de forma casi indefinida, pues causa un desasosiego absoluto, porque aparte de que ya hay que hacer encaje de bolillos para ver si está vigente o no está vigente, pues esto causa una sensación de inseguridad. Bien, del Real Decreto del año 2021, bueno, pues como les he comentado, regula el funcionamiento del sector público por medios electrónicos y es un avance considerable en la implantación de las nuevas tecnologías en relación con la Administración y nosotros, los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que, según la doctrina, pues se establece o se inclina la normativa porque sea una administración electrónica precisamente que cumpla una función que sería prioritaria, que es que fuera centrada en el usuario, que fuera fácil de utilizar
y que bueno, pues, fuera mucho más sencilla en toda la tramitación. La idea de eliminar toda la burocracia para el ciudadano es uno de los objetivos principales. Yo personalmente no sé si se consigue porque hay que tener en cuenta que no todas las personas tenemos igual de disposición de unos conocimientos para relacionarnos de forma electrónica con la administración. Quizás necesitemos un complemento de conocimientos, porque cuando nos metemos en cualquier tipo de portal en el que se nos vaya requiriendo una serie de documentos y una serie de pasos a seguir hasta que plin se envía ya la solicitud o recibimos una notificación que a lo mejor no sabemos ni cómo abrirla, pues no sé si realmente se cumple esa misión de ser todo tan fácil y tan sencillo. Los ciudadanos nos podemos relacionar con la administración de muchas maneras, es decir, nos va a afectar y sobre todo la administración se va a comunicar con nosotros a través de una aplicación electrónica, una aplicación informática. Pero tenemos que saber cómo, bueno, pues saber que nos ha llegado una notificación, saber que esa notificación en el momento que pinchemos ya se empieza a cumplir el plazo y que vamos a lo mejor tener una disposición de días para poder reclamar esa notificación que a lo mejor no sea de nuestro gusto, de nuestro agrado. Entonces la idea es muy loable, pero lo que hay que ver es si realmente se implementa de una forma correcta, porque, como vuelvo otra vez a insistir, la pretensión es incrementar la transparencia y la participación del ciudadano a través pues del punto de acceso general electrónico y luego sobre todo que el ciudadano tenga esa percepción subjetiva de que eso es seguro y que se incrementa la seguridad jurídica, es decir, que ahí nadie nos va a engañar y que todo lo vamos a tener muy claro y además muy puesto a nuestra disposición. Aquí hay que tener en cuenta que cada administración va a poder determinar los contenidos y canales de atención a las personas y luego, bueno, pues aquí les he resaltado en azul otra vez la transparencia que se establece como obligatorio para los sitios web. La idea es que vean cómo ese concepto de transparencia se va repitiendo una y otra vez en casi todos los aspectos. En cuanto a ese contenido y los servicios de las sedes electrónicas y las sedes asociadas, bueno, pues toda sede electrónica o asociada a la misma dispondrá una relación actualizada de las actuaciones administrativas, de los servicios, de los procedimientos, etcétera. Y como pueden ver, pues otra vez aparece la palabra transparencia como si fuera un mantra, es decir, todo va encaminado a esa transparencia tan deseable. Bien, otro de los aspectos también que merece la pena destacar es la Ley 39/2015, la ley que ya hemos repetido, sobre bueno, pues el artículo 53.1, letra A, en el cual bueno, pues tenemos la posibilidad de bueno, pues en nuestra relación electrónica con la administración tan estupenda y maravillosa y además bajo el principio de transparencia, pues vamos a poder obtener copia total o parcial de precisamente bueno, pues de lo que vayamos a presentar. Eso es importante porque esto nos va a dejar pues que durmamos tranquilos y que tengamos la conciencia tranquila de que todo está en orden y todo está correcto. Bien, hay que tener en cuenta sobre todo, bueno, pues que en esa relación la administración que recibe nuestra solicitud pues nos va a remitir bueno, pues digamos la dirección electrónica o el localizador que nos proporcione el acceso a ese expediente y sobre todo, bueno, pues que bueno, pues ese expediente va a estar garantizado, va a estar, digamos,
avalado por una autoridad calificadora correspondiente y, bueno, sobre todo, para que no nos quepa ninguna duda, esto va a estar todo sobre el paraguas de la Ley Orgánica de Protección de Datos y, sobre todo, de la transparencia, como aparece otra vez mencionada. Bien, el archivo electrónico único es bueno, pues un conjunto de sistemas que bueno, pues es como, digamos, un lugar, un repositorio electrónico donde todos los documentos van a estar ahí y que además van a ser accesibles para cualquiera que esté, digamos, legitimado para ello. Y sobre todo, bueno, pues con lo que después se vaya a desarrollar reglamentariamente en su momento. Esta gestión del archivo electrónico, bueno, pues como pueden ver, hace referencia a determinados aspectos en que van a ser garantizados, como que allí los documentos son auténticos, se van a conservar, la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad y luego la cadena de custodia de los expedientes. Esto no sé si les suena algo, lo pueden relacionar con lo que es la cadena de bloques, el blockchain, que bueno, pues parece que sea, bueno, pues la seguridad absoluta de que no se va a poder realizar ningún documento que sea corrupto, se pueda corromper de alguna manera. Y bueno, pues aquí sobre todo vuelve otra vez a invocarse la normativa de transparencia. Entonces, como pueden ver, bueno, pues la normativa de transparencia, el esquema nacional de interoperabilidad, el esquema nacional de seguridad, etcétera. Para ir acabando ya, bueno, pues algunos aspectos que también merece la pena destacar es precisamente lo que indica la disposición transitoria primera respecto a la destrucción de documentos en soporte no electrónico. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta que en este reglamento dice que transcurrido 2 años desde la entrada en vigor del Real Decreto del 2021, los documentos en soporte no electrónico que se encuentran en las oficinas de asistencia en materia de registros y de los que se haya obtenido una copia electrónica auténtica podrán ser eliminados en las mismas condiciones. Esto plantea problemas no solamente a nivel jurídico, sino que a nivel de archivística y de, digamos, de otros ámbitos del conocimiento, pues se les han puesto los pelos de punta. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo. Y bueno, pues aquí hay una serie de tramitaciones, digamos, de pasos a seguir. No se puede hacer así tal y conforme está, sino que, bueno, pues hay que comunicarlo de forma previa, acompañado de un análisis de riesgos, garantías de la conservación de las copias electrónicas y del cumplimiento de las condiciones de seguridad. Es decir, el tema es que siempre que haya una copia electrónica de un documento en papel, cuando pase ese tiempo, pues adiós. Bien, para ir acabando, para las conclusiones, es primera, este Real Decreto del año 2021 que aprueba el reglamento, que precisamente ha entrado ya en vigor, es el que acaba con las sucesivas prórrogas que hemos venido padeciendo respecto a lo que indicaba el precepto que les he comentado de la Ley 39 del año 2015, la disposición final séptima de esa norma. Esta situación no podemos nada más que calificarla de kafkiana, esto sucesivas prórrogas, arriba, para atrás, para adelante, ahora lo prorrogo, ahora no, ahora esto sí, ahora esto no. No debe de producirse en ningún caso un Estado de Derecho, ya que supedita que la vigencia de las normas bueno, pues está sometida a que se implanten unas herramientas y recursos que no estaban disponibles cuando se elaboró la norma, es decir, en el año 2015. Y que es en realidad la modernización de la Administración, es decir, es una disposición de futuro que ha ido ahí manteniéndose hasta que bueno, pues se supone que estaba todo listo para que entrase en vigor. Hay que tener en cuenta que esto produce una inseguridad jurídica muy alta y que las normas deben de ir en consonancia con la realidad
y no con un futurible, porque por lo menos hay que esperar a una consolidación de la situación que tenemos para elaborar una norma que se pueda aplicar, y no cuando esté preparado entrará en vigor precisamente ese precepto. Con lo cual, antes de legislar, hay que tenerlo, dijéramos, legislar cuando está todo, dijéramos, preparado. Bien, esto era mi pequeña aportación. Quedo a la disposición de todos ustedes, incluso también de la propia mesa, para que podamos comentar, bueno, pues un poco lo que ha sido este reglamento del año 2021. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Francisca, además por explicar ese reglamento que tiene su complejidad en un tiempo tan corto, ceñiéndose también a los tiempos, así que especialmente agradecido, además por la claridad de su ponencia. El cierre de este panel se lo llevará a cabo el profesor Lorenzo Cotino, catedrático en Derecho Constitucional, es una referencia en estos ámbitos en los que nos estamos desenvolviendo, así que no les voy a agotar con una larga presentación, simplemente me voy a limitar, además por la confianza que existe, a recitar el título de su intervención, y les aconsejo especialmente a lo largo de este panel, ya les he dicho, pero que tomen notas y presten especial atención porque van a aprender muchísimas cosas como llevan haciéndolo desde que ha iniciado este panel. El título es La regulación de la desinformación, ¿es peor el remedio que esta enfermedad de la democracia? Adelante, profesor Cotino, cuando quiera. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todos vosotros. Es un gusto estar aquí con alumnos en 3 dimensiones después de todos estos tiempos tan raros que estamos pasando. Y muchas gracias a Jorge y a toda la organización de este congreso, en el que pues, nos habéis podido acompañar estos días. Bueno, he puesto el cronómetro en marcha para no pasarme de los 20 minutos, para que así haya tiempo también para el debate, la reflexión que sea oportuna. En buena medida, el título que he puesto permitiría acabar ya, porque básicamente la idea que os quiero transmitir es que la desinformación es una enfermedad para la democracia, pero que regular esta enfermedad puede ser peor aún para la democracia. Pero bueno, como nos quedan 19 minutos, pues voy a desarrollar un poco más la idea. Pero eso al menos es la idea que quiero transmitir esencialmente. El tema de desinformación, lo cierto, llevo estudiando desde hace ya 4 años, básicamente, y aunque no he publicado demasiado, sí que en el extranjero he publicado algunas cosas, y actualmente estoy coordino el grupo de trabajo legal de la Dirección de Seguridad Nacional, que se está encargando de abordar el tema de la desinformación y hacer unas propuestas legales. Y en ese grupo de trabajo estamos ultimando ahora un documento que no es fácil de ultimar, porque ahí estamos pues desde gente del Ministerio, como de Google, Twitter, Facebook, asociaciones de periodistas, Maldita, Neutral, pues no pocos agentes implicados en este fenómeno tan importante. Y de hecho hoy mismo había una reunión muy importante, he estado oyendo 1 hora y media de las 2 horas y media que había organizado Google en Europa, pues con todos los agentes importantes diciendo qué es lo que están haciendo, pero también desde la Comisión Europea, etcétera. En fin, el tema es pues de rabiosa actualidad. Lo que pasa ya hace 4 años era de rabiosa actualidad y va a seguir siéndolo. Y yo me voy a ceñir sobre todo un poco a la visión que nos corresponde aquí, que es la legal. Y esto sí que es importante porque, claro, si en estos 20 minutos pues quiero hablar más o menos de qué estamos hablando, para ver ya pues qué es lo que se ha ido regulando por el mundo y el punto de partida constitucional, que es el que ha de marcar todas las posibilidades de actuación, que las marca mucho. Y luego sí que, pese a que ya os adelanto que la posición general regulatoria que voy a sostener en este documento que se está elaborando en España es regular cuanto menos mejor, pero me voy a desmentir. La verdad es que se pueden regular muchas cosas, pero con muchísimo cuidado. Entonces, este recorrido, pues voy a, en la medida que me dé tiempo, pues sí que alguna regulación institucional, alguna regulación del ámbito electoral concreto, alguna regulación o mención a cuestiones relacionadas con seguridad nacional y defensa, alguna regulación del periodismo en general y en particular del fenómeno nuevo de la práctica de los llamados fact-checkers, los verificadores, Neutral, Maldita, etcétera, y algunos más que hay, y algún resumen también de los derechos que hay de todos nosotros
vinculados al fenómeno de la desinformación. Y sobre todo, y en la medida que me dé tiempo, pues uno de los elementos básicos, ya os he adelantado bastantes, pero uno de los elementos básicos que hay a la hora de regular, pues es algo bastante complicado, que es lo que se llama la autorregulación regulada. Por decirlo de otra manera y adelantarlo, en muy buena medida todo este fenómeno de la desinformación se hace depender de las grandes plataformas y redes sociales, que son las que se tienen que regular a sí mismo, pero hay que pincharlas, hay que empujarlas y hay que incluso obligarles a algunos mínimos para que se regulen a sí mismas. Bien, ¿sobre de qué estamos hablando? Pues de qué estamos hablando, la realidad de la desinformación. Lo cierto es que la terminología apropiada es, la que se utiliza el grupo de altos expertos de la Unión Europea, es desórdenes informativos. Dentro de los desórdenes informativos pues hay muchas realidades diferentes, pero se habla de las fake news, se habla de la posverdad, se habla de la desinformación como un elemento más y no es tan fácil definirlo de manera concreta. ¿Por qué? Porque, y lo que me gustaría subrayaros sobre todo es que dentro de la desinformación, voy a ponerla ya, lo iba a poner ya antes, no me he molestado en poner ahí una transparencia, pero voy a hacer algo bastante más cutre, que es enseñaros aquí lo que para mí resume el tratamiento jurídico de esta cuestión. Yo os leo ahora lo que dice, pero básicamente dice, papá, eso es una noticia falsa. Y el papá le dice, pero ¿cómo va a ser falsa si es justo lo que yo pienso? Y esta es la clave y la esencia de lo que está pasando con el fenómeno desinformativo. Y jurídicamente tiene mucho que ver. ¿Qué es lo que quería ahora subrayar? Aunque ahora volveremos a esta idea, lo que quería subrayar es que el fenómeno de la desinformación, que son muchas cosas muy variadas, la mayoría de ellas son perfectamente constitucionales, perfectamente protegibles por el derecho, pero son malas. Pero es que esto es muy importante, es lo que se llama nocivas, pero no ilegales. Nocivo para el sistema democrático, pero protegido, ni más ni menos, además, que en la mayoría de los casos por la libertad de expresión. Con lo cual, ya podemos adelantar las dificultades que tiene afrontar jurídicamente el fenómeno de los desórdenes informativos, porque se trata de atacar algo que está protegido, ni más ni menos que por un derecho fundamental, que forma parte de también la libertad de expresión, es uno de los elementos básicos, un indicador de democracia. Y ahí es donde viene la mayor parte de los problemas. Bien, entonces, como sí que es cierto que los desórdenes informativos, la desinformación, por no precisar mucho más ahora el concepto, en ocasiones sí que incluye cuestiones que son claramente contrarias al Código Penal o, en su caso, ilegales. Ya sabéis, todos estáis estudiando Derecho, no todo lo que es ilegal está en el Código Penal, sino que hay muchas más cosas por ahí que no llegan a ser tan graves como para estar en el Código Penal. Bien, a la hora de abordar qué es esto de la desinformación, como son tantísimas cosas, a veces está claro, son revelación de secretos, puede ser delitos de odio, puede ser, que es un tema que trae muchísima cola y más en Internet. Puede ser delitos de calumnias, de injurias. Si yo digo, pues Lorenzo Cotino es un pedófilo, pues bueno, eso es desinformación porque es mentira, pero al mismo tiempo, pues como me afecta directamente a mi honor y es una calumnia, pues está claramente perseguido. Pueden ser en ocasiones delitos contra la salud, cuando se da algún tipo de información, por ejemplo, con el fenómeno del COVID, pues según lo que estés informando por ahí, a lo mejor es que estás incluso cometiendo un delito contrario a la salud. Puede ser, pero normalmente no lo es. Y normalmente me gusta también recordar que Campoamor decía que nada es verdad o es mentira, que todo depende del cristal con que se mira. Y habrá alguno de vosotros que dirá, hombre, hay cosas que son mentira. Yo ahora digo que en Valencia ahora es de noche, pues es mentira. Lo podemos mirar con muchos cristales, pero lo cierto es que ese cristal con que se mira es la libertad de expresión. Es decir, que la mayoría de afirmaciones, de hechos, etcétera, etcétera, muchas veces, sobre todo en el contexto político, pues están impregnados de ideología. Y si yo hago afirmaciones, aunque parezcan de hechos, incluso el Tribunal Constitucional, en un caso como el de las cámaras de gas, llegó a recordarnos que la negación de la existencia de cámaras de gas era ejercicio de la libertad de expresión y no de información. Ojo, luego dijo estaba prohibido. Es un tema también muy complejo, pero lo que quería subrayaros es que él mismo partía y decía, el que afirma que no existen las cámaras de gas no está haciendo una afirmación que sea verificable o no, porque es una obviedad y está claro que sí que existieron, sino que quien manifiesta eso está
expresando una forma de pensar. Lo que pasa en aquel caso concreto, ya dijo, esa no la permitimos, es uno de los casos excepcionales, porque es una negación radical de la dignidad de la persona. Pero os quería decir que a veces, incluso bajo la apariencia de afirmación de hechos, normalmente lo que hay está impregnado de ideología. Bueno, por dar algunos pasos generales. Las dificultades de definir el fenómeno. Como he señalado, el fenómeno de la desinformación va mucho más allá de lo que es legal o es ilegal. Cuando se ha regulado y las experiencias que tenemos de conceptos jurídicos ya de desinformación, ya os adelanto otra idea fuerza. Los países democráticos que lo son y que están regulando el fenómeno, dígase el caso sobre todo de Francia, un poquito Canadá, ahora hay alguna ley en Polonia en trámite, hay alguna ley en trámite en Reino Unido, hay alguna que regula muy suavemente la cosa en Canadá. Pero bueno, en países democráticos, ¿qué es lo que estamos viendo? Que utilizan conceptos, por lo general, tan restringidos, porque la libertad de expresión tiene que estar protegida, que al final son muy poco operativos. Pero bueno, vamos a algunos de los conceptos que se están manejando. Una ley francesa de 2018, en Francia ha habido varias, la del año pasado fue declarada inconstitucional, pero hay otra que sí que está en vigor, que denomina, digamos, más que denomina, sino que lo que permite en Francia, y así adelanto, una de las regulaciones que hay de referencia en Europa, es que permite que en periodo electoral un juez específico en 48 horas pueda ordenar la retirada de, y esto es textual, acusaciones o imputaciones que sean inexactas o engañosas en cuanto a un hecho, nunca opiniones, es decir, estamos hablando solo de hechos que puedan ser verificables, es decir, acusaciones o impugnaciones inexactas o engañosas sobre un hecho que puedan alterar la sinceridad de las elecciones y que se difunden de manera deliberada, artificial o automatizada y masiva a través de un servicio de comunicación pública en línea. Es un concepto largo, pero bueno, hay que subrayar que también que se difunden masivamente a través de Internet, de manera muy rápida, y además el Consejo Constitucional francés ya ha dicho, ojo, esta definición, que ya es bastante concreta, vamos a dejar muy claro que ha de ser muy manifiesto que sean inexactas, engañosas, dejemos fuera todo lo que sean opiniones, parodias, inexactitudes o exageraciones, que eso está protegido, y que además ha de ser muy obvio, manifiesto, y que además el riesgo que tienen de alterar las elecciones que se estén dando. Lo que os quería transmitir, básicamente, cuando se define en un Estado democrático esto que es tan peligroso de prohibir, como es la desinformación, y de hecho ni siquiera es para perseguirlo penalmente, sino es solo para que un juez, con garantías judiciales, pueda retirar en 48 horas un contenido en plenas elecciones. Y aún así, fijaos cómo estrangulan tanto el concepto que luego, pues la verdad se utiliza muy poco, porque da para muy pocos supuestos. Tenemos algunos supuestos más, pero vamos, no me quiero extender, porque como os digo, es concepto general del fenómeno de la desinformación, es muy diferente a los intentos de prohibir contenidos en sistemas democráticos, cosa diferente a muchísimos países que sí que lo han regulado, pues de Bangladesh, Bielorrusia, Camboya, Camerún, Kazajstán, Kenia, hay así un listado de hasta 40, 50 países que han regulado la desinformación, que no estarían en la lista del tercio del mundo que existe, que son países democráticos, y estos países, pues básicamente lo que han hecho es aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para, aprovechando la desinformación, pues prohibir y atacar a la oposición. Es decir, la oposición miente, pues vamos a meterlos en la cárcel, su excusa de que están desinformando, porque normalmente tienen en su mano al Poder Judicial y a la policía, e incluso a veces en muchas de estas casos, y he comentado solo algunos, pero hay un listado localizado, pues normalmente ni siquiera hay garantías judiciales, cuando además en estos países pues tampoco por lo general la garantía judicial dice demasiado. Tenemos también el caso muy llamativo de Rusia, que tiene dos leyes del 2019, bastante sofisticadas, pero como podemos imaginar, es una amenaza a Rusia. Es una amenaza a Rusia si se detecta una campaña de desinformación que la declara un órgano administrativo, y si se declara, pues pueden intervenir las redes y las plataformas. Bueno, nos podemos imaginar, lo he simplificado muy mucho, son dos leyes un poquito complejas, pero digamos que su excusa de la desinformación se permite que además de manera automatizada intervenir las redes por el sistema, por una autoridad administrativa en Rusia. Bien, la posición general regulatoria.
señalado, no he comentado todas las leyes que hay en países democráticos y no merece mucho más la pena comentar la de los países no democráticos, pero sí que respecto del concepto, en estos países no tienen problemas en mencionar pues que está castigado pues difundir noticias falsas o engañar, así con conceptos muy amplios, porque cuanto más amplios, más fácil es utilizarlo en contra de tu adversario político. En los países democráticos se necesita pulir mucho más el concepto. De hecho, en Reino Unido se habla del daño, la posibilidad de intervenir cuando se da un daño, y ya está en tramitación esta norma. La Cámara de los Lores ya ha dicho, ojo, esto de poder intervenir y hacer obligaciones a las redes sociales y plataformas porque se genere un daño, vamos a dejar muy claro que si es por desinformación, el daño no puede ser al general, sino que ha de ser a personas e individuos concretos. Con lo cual, vuelvo al ejemplo, si yo digo que Lorenzo Gotino es un pedófilo, pues sí me está generando un daño muy concreto, pero ya si hay afirmaciones que generen un daño a la sociedad, al orden democrático, etcétera, es algo muy genérico y ya se ha dicho que por ahí no se puede entrar. Con lo cual, la verdadera desinformación que está erosionando nuestros sistemas democráticos, por lo general, está protegida. Así lo ha recordado también el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la relatora de libertad de expresión, en 2021 y en 2017, que empezaron a estudiar el fenómeno, y básicamente advierten que es muy peligroso criminalizar este fenómeno de la desinformación. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, una sentencia del 2019, aunque bueno, primero, desde el punto de vista de la libertad de expresión, sí que me gustaría señalar, ya lo he señalado, que ese cristal con que se mira, pues normalmente es la libertad de expresión, con lo cual no se puede hoy por hoy decir, al menos en Europa, que la libertad de expresión protege un derecho a mentir, cuando os recuerdo además que la libertad de informar es a informar verazmente. Pero el problema es que normalmente la afirmación de hechos suele estar muy vinculada a ideas. Ya os digo, no se puede afirmar que hay un derecho a mentir, pero casi. Está especialmente protegida la libertad de expresión con la posibilidad de interpretar la realidad casi como te dé la gana, especialmente para los políticos y en periodo electoral. Con lo cual, esto no podemos olvidar la premisa de que precisamente la libertad de expresión más protegida que hay la tienen los partidos, candidatos, agrupaciones electorales en periodo electoral y, por supuesto, pues todos nosotros también cuando operamos en las redes. Bien, con esta premisa, insisto, es muy difícil atajarlo, pero ¿qué es lo que a lo mejor se puede hacer? Pues bueno, como he adelantado ya algunas experiencias comparadas, en España, ¿qué es lo que se ha intentado hacer y qué es a lo mejor lo que se puede hacer? En España sí que se empezó a hablar del fenómeno. Hubo una proposición, de la que ha hablado Vilma anteriormente, que está en el origen de la Carta de Derechos Digitales. El Partido Socialista, cuando estaba en la oposición, intentó hacer una afirmación de que las plataformas tienen que garantizar la veracidad de la información. Y esto enseguida disparó algunas alarmas y la Plataforma de Libertad de Información, a la que pertenezco, dijo que eso no es el camino. Es decir, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Que vas a obligar a las plataformas a que establezcan mecanismos para garantizar la veracidad de la información? Esto suena bien, pero a ver de qué estamos hablando. Y entonces, al final, echaron marcha atrás y esto se reconvirtió en el derecho de rectificación en Internet, que no tiene prácticamente nada que ver. Es un derecho que habréis estudiado. Es el derecho a rectificar informaciones específicamente que te puedan dañar, y acudiendo al medio de comunicación o plataforma de Internet se puede ejercer, pero es un derecho específico. Volvemos a la idea de daños individuales, pero no de manera general que haya protocolos para que las plataformas garanticen la veracidad en Internet. Entonces, digamos que lo que tenemos hoy en día regulado pues no afecta a estas materias. También hubo una proposición no de ley en el Partido Popular en aquel momento en el Gobierno que hablaba del sellado de las plataformas y redes sociales cuando puedan constituir un peligro para la seguridad y defensa. Se pusieron de acuerdo al final PSOE y Ciudadanos, quitaron la palabra sellado, porque sonaba censura de Internet, pero sí que dijeron que alguna cosa habría que hacer, se quedó ahí la cosa. Y luego en la Carta de Derechos Digitales que ha comentado Vilma, indirectamente sí que se hacen algunas referencias a la libertad de expresión que pueden ser interesantes. Me gustaría añadir al respecto que justo antes de las últimas elecciones hubo un llamado decretazo digital, cuando estábamos en plena calentura del tema de Cataluña y todo esto, y no sé si os suena lo del Tsunami Democratic,
pues ahí como reacción, y además eso vendía bien un mes antes de las elecciones, pues modificaron a través de decreto ley la Ley General de Telecomunicaciones de manera que hoy por hoy sigue aprobada, aunque hay pendiente un recurso de inconstitucionalidad que además en la plataforma de libertad de información los solicitamos al defensor del pueblo, pero al final ha sido Cataluña y creo que también País Vasco, porque entre otras cosas el decretazo digital permite al gobierno intervenir las redes y operadores de telecomunicaciones, no las redes sociales, sino los operadores de telecomunicaciones, lo permite intervenir directamente o imponerles obligaciones y medidas. Es una obligación así que queda un poco rara, todo con motivo de la seguridad nacional y la defensa nacional. Entonces yo he sostenido por escrito, tengo un artículo en la Revista General de Derecho Administrativo que esto es plenamente inconstitucional, no porque el Estado no pueda defenderse cuando existe peligro para la seguridad nacional y defensa nacional en momentos importantes. Imaginaos un ataque a nuestros sistemas de redes, de infraestructuras críticas, etcétera, a través de Internet. Es necesario que el Estado pueda reaccionar, pero digamos que para esto está el derecho y habéis estudiado, si no me equivoco, no sé, o este año vais a estudiar en derechos fundamentales sobre todo, que toda ley que limite los derechos fundamentales necesita que esa misma ley establezca los elementos básicos de quién puede limitar un derecho, cuándo lo puede hacer, cómo lo puede hacer y qué garantías caben. Entonces creo que esto es lo que le falta a esta ley, que esta ley simplemente dice el gobierno podrá intervenir en las redes por seguridad nacional, punto pelota. No sabemos ni qué hará, ni cómo lo hará, ni en qué circunstancias, ni qué garantías, ni si nos enteraremos, pues, los ciudadanos para poder impugnar las medidas que se adopten. Entonces digamos que esto también es una herramienta que se ha investido el gobierno, el legislador para el gobierno para poder actuar en esta materia que a mi juicio es bastante criticable. Bien, como se me está yendo ya totalmente el tiempo, sí que ¿qué es lo que señalaría? Líneas regulatorias. En periodo electoral sí que se puede haber alguna serie de garantías frente a la desinformación, pero normalmente en el sentido contrario al que a veces se apuntan. ¿Qué sentido? En España, aquí casi no se enteró la gente, pero en España WhatsApp, que es lo mismo, pero vamos, está diferenciado internamente, decidió cerrar el canal oficial de WhatsApp a los 5 principales partidos políticos en plenas elecciones, para evitar en teoría la desinformación. Y ya hemos visto, sobre todo, suele pasar con Vox, sobre todo, que su excusa del incumplimiento de sus condiciones generales pues acaba cerrando los canales de comunicación precisamente en los momentos electorales, que como os digo, el Tribunal Europeo subraya que en pleno momento electoral es cuando la libertad de expresión e información más se tiene que proteger. Creo que una de las líneas regulatorias ha de ser precisamente garantizar que las plataformas no puedan en periodo electoral o si toman medidas restrictivas haya especiales cautelas. Esto creo que es especialmente importante. En Polonia, por ejemplo, la ley, en Polonia no es un país en el que la libertad de expresión esté especialmente garantizada, pero sí que es cierto que la propuesta de ley va en la línea de garantizar al máximo la libertad de expresión frente a las redes sociales, porque tenemos casos como el de Trump y otros, no hay que irse a Estados Unidos, aquí de vez en cuando cierran los perfiles de Twitter, etcétera, a partidos por emitir mensajes que están perfectamente permitidos por la libertad de expresión. Al mismo tiempo hay que señalar que las plataformas tienen también libertad empresarial y libertad de expresión. También tienen derecho a decir, yo en mi casa pongo las normas. Pero aquí las exigencias, no quiero abusar del tiempo, y con esto voy concluyendo, esencialmente hacia dónde hay que ir. A lo que os avisaba de la llamada autorregulación regulada. Las plataformas, redes sociales, las grandes plataformas en las que hoy por hoy se instrumenta la desinformación, tienen libertad empresarial e incluso libertad editorial, para entendernos, de decidir qué condiciones de uso ponen a sus usuarios. Y si no quieren mensajes que suenen a odio o a peleas o a trifulcas, etcétera, etcétera, tienen derecho a vigilarlo. Pero ahora bien, no tienen libertad absoluta. Lo que no tienen derecho, por ejemplo, es a discriminar ideológicamente. Es decir, mira, yo te voy a aplicar a ti las condiciones, pero a tu vecino que está ladrando igual que tú, no. Pues eso a lo mejor hay que limitarlo, porque eso puede ser una discriminación ideológica. Es decir, las plataformas han de tener libertad de establecer sus condiciones, pero han de establecer garantías.
y han de crear, y por eso se llama autorregulación regulada, se les va a obligar, la futura Digital Services Act en la Unión Europea, que está en trámite de procedimiento, les va a obligar también a que haya mecanismos de garantía y de revisión de sus políticas. Es decir, si yo soy un usuario y me borran un mensaje, me cierran el perfil, etcétera, que tenga mecanismos claros donde recurrir para que revisen cómo se ha aplicado esas políticas de uso, y si luego no estoy conforme, que tenga mecanismos claros para poder acudir luego a los tribunales. Y entonces, con estas garantías, pues que se racionalice un poco el uso que están haciendo las plataformas de lo que tienen derecho, que es a controlar los contenidos. Pero es decir, como aquella película decía, un gran poder supone una gran responsabilidad. Las plataformas, hoy está en su mano la lucha contra la desinformación, las plataformas hoy por hoy tienen un poder casi ilimitado de decidir qué contenidos ponen a la vista, qué contenidos no dejan a la vista, qué perfiles cierran, qué mensajes silencian, etcétera, etcétera. Y ese gran poder que es tan importante para la democracia requiere, y ese es el camino claro hacia el que se ha de ir, requiere de limitar ese camino para que lo ejerzan con responsabilidad y con garantías. Primero, transparencia y derechos de los usuarios a poder impugnar esas decisiones. ¿Transparencia en qué sentido? Las plataformas ya lo están haciendo. Lo están haciendo, pero lo pueden hacer mejor. Que sepamos qué están haciendo en la lucha contra la desinformación. Qué mensajes desaparecen porque a ellas les da la gana, porque no nos enteramos, porque no lo vemos como usuarios. Entonces, ¿qué criterios tienen para hacer desaparecer mensajes porque ellas consideran que es desinformación? Pero bueno, ya me he extendido 3 minutos y medio y no quiero extenderme más, y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Lorenzo. Bueno, el tiempo era inapreciable prácticamente la extensión. Les animo, si algún asistente tiene alguna inquietud o quiere aprovechar la oportunidad para realizar alguna pregunta, por supuesto, queda abierto, nos quedan unos minutos aún de margen, de manera que no sería extemporáneo ni muchísimo menos. Yo, mientras si alguien se anima, respecto de esta última intervención, la verdad es que se mezcla un poco en la reflexión que voy a hacer yo algunas otras cuestiones, pero hay un concepto, sobre todo del derecho civil, la profesora Francisca Ramón me corrige si me equivoco, que es esa capacidad natural de entender y de querer, que hace un poco que no se invaliden los contratos. Si un chiquillo de 9 años compra unos chicles en la paraeta, ese contrato no es nulo de pleno derecho porque sea un menor, sino que se sobreentiende que el niño entiende que a cambio del dinero que entregas tiene unos caramelos. Cuando hablamos de la desinformación, hay ocasiones, Lorenzo, en lo que es muy burda la información, que obviamente puede darse de manera con una capacidad natural de entender y de querer, que es un poco a la colación, a lo que traigo el término, que se puede entender fácilmente que es una información falsa. El problema siempre vemos con la depuración técnica que se va cometiendo también a la hora de desinformar para aparentar también realidades cada vez más próximas a lo que uno le cueste más discernir. También es verdad que encontramos negacionistas de los volcanes, negacionistas o terraplanistas, etcétera, que eso ya tiene entidad propia y ahí sí que se puede determinar. Pero claro, cuando se ve ya un carácter profesional en la desinformación, es decir, cuando se pule de tal manera la información que incluso alguien avanzado en unos determinados términos puede llegar incluso a confundirse, ese concepto nocivo que ya destacabas, incluso en esas circunstancias no entra ahí en rivalidad la posibilidad de efectivamente regular, porque como reflexión, lo digo porque ahí ya sí que está un componente antidemocrático, en el sentido de que probablemente quieran modificar la opinión de personas incluso o de poner en dudas, más allá de personas completamente inexpertas, sino incluso dentro de gente con conocimientos avanzados. ¿Se puede discernir o sería ya atacar un derecho fundamental? De alguna manera sabemos que cualquier restricción tiene que ser especialmente pulcra en ese sentido, pero cuando ya se ve cierta profesionalidad, ¿qué opinión le merece atajar, o al menos de alguna manera, a esos entes profesionales de la desinformación? Si cabe alguna posibilidad o tenemos que estar restringidos a eso. Bueno, la verdad, como quería hablar de demasiadas cosas, me he dejado muchísimas más importantes. A la hora de atajar la desinformación, no he podido mencionar quiénes son. He dejado más o menos diciendo que es un fenómeno muy amplio, que incluye muchas realidades,
Pero hablando también de quiénes, se entiende también el qué. El desinformar no es el retuitear, que es parte de la fiesta, retuitear la primera información, normalmente porque nos la creemos y nos da igual que sea verdad o mentira y la redifundimos en Twitter o en Facebook, etcétera, en WhatsApp, etcétera, sino que la verdadera desinformación a la que se tiene que intentar es estructural y depende de quiénes surge. Surge, no está muy claro de quiénes, es decir, no sabemos si son agentes híbridos, son estados, o a veces empresas profesionalizadas que trabajan para estados, pero sobre todo el fenómeno de la desinformación está muy estudiado y está muy profesionalizado o estatalizado. Son campañas de desinformación, las potentes, que vienen de partidos políticos, de agentes estatales de Rusia, de todas estas cosas que sabemos, pero al mismo tiempo, como no está tan claro, eso es como los ataques de hacking. Estados Unidos acusó a China hace muy poquito de estar constantemente haciendo ataques de hackers, atacando sus infraestructuras, pues esto es muy parecido. Entonces, claro, y de hecho hay mucha desinformación y fake news sobre el origen de la desinformación. En España, pues había una parte que decía, todo viene de Rusia, lo de la independencia de Cataluña viene de Rusia. Bueno, pues habrá parte, y a lo mejor esa información también era un fake news que venía del gobierno. Entonces, las herramientas básicas que tiene el derecho son esencialmente la transparencia. Por ejemplo, el sistema canadiense, que no está muy desarrollado, pero no está mal, es decir, si en plenas elecciones tenemos un ataque de desinformación extranjero, lo que se llaman procesos de indebida influencia extranjera, si llega a ser creamos un comité de expertos independientes, que en estos países suelen ser expertos y suelen ser independientes, a diferencia de España, que ni son expertos ni son independientes, por lo general, pero creamos un verdadero comité de expertos independientes para que, si detectan que esta puede ser relevante para el proceso electoral, sea obligatorio que salgan y que señalen qué tipos de ataques y qué se sabe de ellos. Normalmente poco se puede hacer más que decir, mira, estamos siendo objeto de campañas de desinformación de este tipo, estructuradas, y la misma línea de transparencia. Por ejemplo, igual recordaréis que uno de los problemas fue en España, cuando se ha vuelto a hablar de la desinformación, es porque el gobierno, de la mano de Redondo, que ahora ya no está en el gobierno, había creado una orden de procedimiento a seguir en casos de desinformación. Y de golpe todo el mundo se puso muy nervioso, porque es que realmente es para ponerse nervioso. No hay nada más peligroso que un gobierno en España cuando dice luchar contra la desinformación. Eso suele significar voy a prohibir y voy a amenazar a todo el mundo. Lo vivimos durante la pandemia, lo vivimos, yo me acuerdo, para que veáis, el gobierno de natural, no este. Los gobiernos son malos. Eso es un buen punto de partida constitucional. Y por eso necesitamos constitucionalmente poner garantías. Recuerdo a la anterior, a la defenestrada vicepresidenta del gobierno, que era profesora de Derecho Constitucional, diciendo que lo de Villarejo, las filtraciones continuas de Villarejo, el gobierno iba a atajarlas para atajar la desinformación. Y yo no he oído a nadie que diga que las cosas que salen de Villarejo son mentira. Para que veáis cómo se juega, son molestas, hacen temblar a mucha gente. Pero yo no he oído a nadie que diga que son mentira. Y si lo dicen, probablemente no tendrán mucha razón. Lo digo, normalmente los tics que hay suele ser, voy a aprovechar esto para prohibir. Pero bueno, ya con lo que decías, sobre todo por la pregunta que has hecho tan centrada, normalmente la desinformación es algo tan estructurado que hay que intentar darle respuestas a ese fenómeno y no atacar a personas muy particulares, que lo que estamos haciendo es maldifundir noticias. Que eso es también otro tic que tenemos, que es utilizar la desinformación para atacar a una persona en concreto, etcétera, pues porque está redifundiendo mal información, cuando digamos que la madre del cordero suele estar en otro sitio. Ahí sí que os diría, entre nosotros, que en las reuniones de Dirección de Seguridad Nacional, etcétera, sin entrar en muchos detalles, a mí me preocupa cuando llega alguna plataforma y nos dice, no, esas campañas estructuradas de desinformación, en cuanto las detectamos, desaparecen. Yo digo, bien, suena bien, es decir, tenemos sistemas para detectar una verdadera campaña de desinformación desestructurada y directamente todos esos contenidos desaparecen. Y digo, bueno, suena bien, pero a mí me gustaría que la plataforma hiciera público y fuera transparente para decir qué entienden por una campaña estructurada de desinformación y que nos pudiéramos enterar qué clase de contenidos masivamente desaparecen. ¿Por qué? Porque, fijaos, pongo un ejemplo claro.
Campañas estructuradas ha habido en todas las direcciones, pero normalmente en España, por simplificar, independencia de Cataluña, pues normalmente ha habido campañas de desinformación desde Rusia a favor de la independencia de Cataluña o desde otros ámbitos. Pero ojo, ¿me estás diciendo que están desapareciendo masivamente contenidos que defienden la independencia de Cataluña, que están perfectamente protegidos por la libertad de expresión? No, el Brexit, ahí hubo una campaña brutal a favor del Brexit. Ojo, es que no estaba perfectamente protegido por la libertad de expresión el Brexit, como lo está, o atacar a la Unión Europea. Es decir, que hay que tener mucho cuidado porque con la excusa de, no, es que son influencias extranjeras, dices, bueno, influencias extranjeras, pero si un contenido está protegido por la libertad de expresión, dudo que te lo puedas cargar y dudo, y al menos, que nos podamos enterar, que estás en las redes sociales, estás haciendo desaparecer contenidos masivamente. Pero aún así es muy difícil de regular. Insisto, otra de las piedras en la carreta para regular este fenómeno es que a todos probablemente llegaríamos a un acuerdo de que no está bien esto que se llama las influencias indebidas extranjeras, es decir, que claramente desde otro país, para socavar la legitimidad democrática de un país, para generar polarización y todo esto, se intente influir, estaríamos de acuerdo en ello, pero ya ponernos de acuerdo en qué se puede hacer frente a las influencias extranjeras, que es básicamente la desinformación, viene básicamente por los partidos políticos que están pagándola, de manera más o menos escondida, y sobre todo influencias extranjeras. Esta es la importante, y el resto ya la redistribuimos nosotros. Pero bueno, me he enrollado con la respuesta, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorenzo. Yo venía un poco también en mente, porque, y esto es la espuma del mar, en un reportaje concretamente, porque todo lo que rodea a Trump principalmente siempre estaba rodeado con cuestiones de posverdad y fake news y tal, decían, vamos a analizar de dónde provienen las noticias fake news y tal. Y había focos concretos y claro, en un mapa mundi decías información de Trump, y a lo mejor había un foco importante en Polonia o en Ucrania. Entonces iban al origen y era una persona en concreto que decía, me di cuenta que todas las noticias que contenían la palabra Trump o que iban sobre Trump se viralizaban. Y la capacidad de viralizar la información, si era falsa, era todavía mayor. Entonces, la persona en concreto, había varios focos en el este de Europa y tal, se habían profesionalizado en inventarse noticias sobre Trump. Entonces, cada día se inventaban una noticia sobre Trump y se viralizaba. Entonces, era influencia en la política norteamericana. Y a lo mejor era una persona... Está claro que esto, ya te digo, es la espuma del mar y que no es una cuestión estatal detrás, o sí, a saber lo que hubiera detrás. Pero era muy curioso porque era... hay una influencia de una persona que de repente se inventa noticias, le da un toque viral y a lo mejor era luego viral en Estados Unidos, una persona que se ha inventado un día por la mañana en Varsovia una cosa. Entonces era... a veces es muy complicado, esto es casi imposible de controlar, pero había casos especialmente curiosos. No sé si hay algún interés o alguna cuestión a consultar en la clase. El profesor Lorenzo Cotino en esta última intervención ha hablado de cuestiones que vamos a ver en clase, como el defensor del pueblo y luego el próximo viernes, y cuestiones de estado de alarma, excepción y sitio, que es retomar el tema 3. Si no hay ninguna cuestión más, damos por concluida esta sesión matinal, agradeciendo por supuesto a los ponentes que hayan aceptado la invitación y el desarrollo de las ponencias, y a ustedes su asistencia. Nos vemos en este caso el viernes en clase. Hasta luego, muchas gracias.